Bueno, el pase con comunistas y arrancamos QR. Bienvenidas, bienvenidos aquí en Bravo TV. Miren, en minutos nada más, si algo me da mucha tranquilidad y placer por lo que nos gusta el análisis político, es que hoy nos vamos a dedicar con el equipo completo. Bueno, falta Guido Bambini, pero el equipo casi completo de QR para analizar lo que fue el cierre de listas y lo que viene. Está Martín Granowski, está Irina Hauser, está Mariano Hamilton, está Hernán Lecher. Vamos a tratar de repasar un poco, pasar un poco en limpio lo que ha significado el cierre de listas, que claro, podríamos decir, es un cierre de listas que fuimos siguiendo una minoría. No sé cuánto ruido hacemos ni qué tan intensa somos, que amamos la política, que nos gustan los detalles y que vamos a tratar de hacer una lectura de qué significa esto en el momento de la construcción política electoral en la Argentina, porque hay tanto de la oposición propiamente dicha, Fuerza Patria, pero también el oficialismo, que tuvo capítulos muy interesantes para discutir. Y hay quien quiere explorar la avenida del medio, a ver qué tan ancha puede resultar. Muy sintéticamente podremos decir que son movimientos lógicos, que todo cierre de lista tiene su tire y afloje, su momento de mayor tensión, de menor tensión. Es cierto, en el caso de Fuerza Patria, hubo momentos de mucha fragilidad, de casi ruptura, pero casi. Corte de luz por medio, instrumental necesario en la política argentina. Después si quieren lo discutimos, vale, no vale, o qué mirada tenemos sobre el asunto. Lo cierto es que se cortó la luz en el lugar donde se estaban ingresando los datos, se fueron a otra oficina a 12 cuadras, se volvió a cortar la luz a las 12 cuadras, cosas que ocurren, pero lo cierto es que evidentemente eran necesarias algunas horas más para llegar a algún acuerdo. Ojo que del otro lado nadie levantó la voz, que en la Alianza Libertad Avanza también les vino muy bien. De hecho, salieron a decir públicamente que era una suerte de desgracia para la democracia, pero nadie hizo una sola denuncia sobre el tema, así que muy a disgusto con el apagón nadie estuvo en términos generales. Ahora, algunas preguntas. Desde el lado de la construcción política, ¿era necesaria tanta tensión? ¿Era necesario un corte de luz para tratar de acomodar un poco las cosas? De permanentemente gente con el dedo muy cerquita del botón rojo, construir listas paralelas como parte de una amenaza, pero uno nunca sabe cuando se tensiona tanto qué puede ocurrir. No se pudo haber hecho antes. Hay una lógica de generar una tensión tan alta para la propia negociación, pero que después puede terminar en situaciones o en condicionantes muy importantes para la propia campaña. Porque ahora la pregunta es por la campaña dentro de Fuerza Patria. ¿Qué características va a tener si efectivamente, como se dice, las cosas quedaron muy atadas con alambre? Siempre está el quién ganó, quién perdió. Axel Kicillof, por haber puesto cabeza de primera sección y tercera sección electoral, o el sector vinculado a Cristina Fernández de Kirchner, porque en realidad obtuvo más bancas con expectativa de ingresar que las que tenían antes. Son cuentas que se verá, pero lo cierto es que hubo un acuerdo. Y si uno lo mira desde el punto de vista de la sociedad, del bonaerense y la bonaerense, de tantos laburos que trata de llegar a fin de mes, que va peleando un poco con la realidad, lo cierto es que cuando llegue el momento, 7 de septiembre, e ingrese al cuarto oscuro, va a tener un instrumento potencialmente muy importante en términos de caudal de votos, va a tener un instrumento para decirle no a Milei. Y ese es un dato que no hay que perder de vista. En la perspectiva de una sociedad, la que está ya con una lectura crítica al propio gobierno, que va a tener ese instrumento. Ese instrumento va a estar. Después analizaremos con la mesa cuánto costó y cómo están las cosas, porque hasta donde entiendo todavía hay posibilidad de agarrar la goma, borrar y reescribir alguna que otra cosita. Del lado de la Libertad Avanza, bueno, también fue muy tenso el asunto, quizá con un liderazgo más marcado, pero hay una crisis política también en ese frente. ¿Por qué? Porque Karina Milei, los Menem, pero los Menem como instrumento de Karina Milei parece haber borrado, por lo menos de las listas, y veremos qué significa esto en el hacer político cotidiano del propio gobierno, a las fuerzas del cielo, que desaparecieron de las redes, desaparecieron de su territorio y ahora están tratando, lo hicieron recién en su stream, están tratando de retomar con humor un poco toda esta situación a partir del silencio. Ya lo vamos a compartir en un rato nada más. Ahora, ¿qué significa esto? Insisto, en el funcionamiento
cotidiano del propio gobierno, porque el gobierno tiene una crisis política, evidentemente, incluso sus voceros paraoficiales hablando ya de cambios de gabinete, de modificaciones en el gabinete, y también tiene una crisis económica muy profunda. Es una crisis productiva, es una crisis de consumo y es una crisis cambiaria. Hoy volvió a subir el dólar. Se modificó al alza el tipo de cambio, ya lo vamos a hablar con Hernán también. Todo eso con mucho protagonismo de una manera de hacer política que parece ser a todo nada. Cuánto pragmatismo, cuándo no, ya lo vamos a volver a hablar en un rato nada más. Y desde ya, también para el electorado que se siente representado todavía por Javier Milei, va a tener una boleta que lo representa en ese sentido. Y veremos qué pasa con Somos Buenos Aires. Ese armado político que recoge de distintos lugares, algunos sectores del peronismo antikirchnerista, algunos sectores del PRO, de la coalición cívica, etcétera, etcétera, que van a tener un espacio. ¿A quién le saca Somos Buenos Aires? A los desencantados del PRO, que no están a gusto con lo que pasó efectivamente en la provincia de Buenos Aires con la alianza La Libertad Avanza, o le saca también alguna posibilidad de sacarle de un sector, a través del sector del peronismo más antikirchnerista. Bueno, es una pregunta para hacerse. Otra pregunta para hacerse es, ¿dónde está Mauricio Macri? ¿Qué opinión tiene sobre lo que le está pasando a su partido? La humillación del PRO, prácticamente la desaparición del PRO. ¿Aparecerán esta semana? ¿Dirá algo? Bueno, vamos a ver de qué se trata eso también. Tratando de naturalizar un poco la escena, mucha atención, quizá demasiada en algún punto, ver cómo sigue todo esto, pero para la gente de a pie, diría nuestro querido amigo y colega Mario Weinfeld, para la gente de a pie lo cierto es que se terminó de dar una oferta, se terminó de consolidar una oferta de cuando vayan al Cuarto Oscuro en la provincia de Buenos Aires va a tener dos elementos muy marcados, dos frentes muy antagónicos y una posibilidad de una tercera posición. Vamos al análisis con la mesa de QR y por supuesto arrancamos la jornada de hoy lunes, el arranque de la semana con las voces del día. Llamó indagatoria a Héctor Guerrero para el 2 de septiembre, que es una noticia que estábamos esperando ya hace tiempo. La verdad que es un nuevo hermano, es otro Pablo, no es el mismo Pablo. Poner un pasacalle que diga, acá vive la mierda de Spert, es marcar al mejor estilo de las conductas que precedieron a un régimen nazi. Tipificó conductas que no son delictivas, detuvo sin autorización del Código Penal para detener y aplicar la ley penal de un modo que priva la libertad a una persona de modo ilegítimo es un delito. La denuncia que radicamos es por la venta de candidaturas, adjuntamos contundente evidencia. Y realmente valió la pena, ¿no?, destruir al PRO. Tanto esfuerzo para llevarse puesto a un espacio que es básicamente un espacio de gerentes, de managers. Me gustaría tener un presidente que no sea tan agresivo en el vocabulario. La gente lo está acompañando, la gente empuja, pero mucho la está pasando mal. Estamos retornando al modelo de la libertad, el modelo de la abundancia y la generación de riqueza. Es momento de reencontrarnos con el espíritu que caracteriza a Carlos Pellegrini, que la sociedad y especialmente las élites recuperen el coraje de soñar. Un 57% se caracterizan como antimileístas, que refleja la incapacidad de resolverle el problema de la microeconomía. También ha caído el nivel de imagen positiva del presidente. Vemos un rotundo rechazo a lo que es la comunicación presidencial. ¿Qué piensan en el Jockey Club de las amenazas del presidente a periodistas? En un país de tiburones buscando sangre, sin esa forma creo que no hubiera conseguido nada. A mí me denunció penalmente el presidente, ¿le parece bien? Y de acuerdo a lo que usted haya hecho, me parece estupendo. Yo, porque soy del MDF, entiendo que Axel es el Messi de la selección. El equipo se conforma con todos buenos jugadores, con buena escalaneta, ¿no? Decía que era imposible que el peronismo se junte, que Axel estaba peleado con Cristina, que Sergio no alcanzaba para que sea el mediador. Por suerte terminamos en una lista en donde se intentó poner los mejores hombres y mujeres de cada una de las 8 secciones electorales. Soy la mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre... Bueno, aquí estamos, ahora sí, y con todo el equipo nos quedamos ahí como medio tuvimos miedo, congelados, tuvimos temor. Con todo el equipo, abrazo a Guido Bambini, por supuesto, también. Línea de 4 para el análisis del cierre de listas, para el análisis político en la mesa de QR de hoy. En orden, voy a presentar al número 4,
es el marcador de punta por derecha, el señor Martín Granowski. ¿Qué dice Martín? Buenas noches, ¿cómo le va? Lo derecha e izquierda, solamente una ubicación en el campo de juego. Bien, el 4 es a la derecha. Muy bien. Juega de 2, primer central, Irina Hauser. Hola, Irina. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. Bienvenida del exilio, ¿no? Sí. Bienvenida de la Argentina. El exilio. No sabe nada Mariano porque también estuvo exiliado. En mi casita. Bueno, ¿estás estuve mejor? Estuve gripada. Toda la semana. Sí, ¿Pudiste cantar el fin de semana? Una pequeña congestión. ¿Pudiste cantar? No sé cómo, pero lo logré. Vamos, Irina, todavía. Sí, muy bien. de verdad. De veritas. El número 6 de este equipo, aunque no sea zurdo, es el señor Mariano Hamilton. Hola, Mariano. Lejos estoy de ser zurdo. Ahí está, mirá. Soy peronista, no zurdo. ¿Cómo está? Te tocó la del cascabel. Pasarela. Así que tenés que Pasarela, te la pongo en la garganta. Muy bien. Y juega de 3, sí. Patea con la izquierda el señor Hernán Lecher. ¿Qué dice Hernán? ¿Cómo anda? Es la primera vez que juego de 3. Bueno. Jugué de todas las posiciones. Ahora con esta defensa. ¿De qué jugabas? Y jugué de todo. Jugaba de 7, de 9, de 5, de 4 y de 8. Mucho tiempo jugué de 8. Bueno, mirá, en este equipo tenés proyección por izquierda. Podés tirar por centro eso y me pusieron en el lugar, viste, el técnico te pone en el lugar y dice, sí. Pero yo no quiero jugar acá, no importa. Yo confío en usted. Voy, Vaya. sí. Bueno, muy bien. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y vos de qué jugás? No, yo ¿De estoy 5 adelante de línea 4 o de arquero? Está muy bien la bronda. Vamos a ver cómo arranca la mesa y dónde me paro. Se va fijando. Bueno, arranquemos, si les parece, por Fuerza Patria. Mirada general del cierre. Después les voy a preguntar, no quiero caer en el cliché de quién ganó, quién perdió, pero algún balance de lo que ocurrió. ¿Quién arranca? Lo veo ya, abrió la boca Martín quién ganó, vos decís, no quiero entrar en quién ganó y quién perdió. ¿Quién ganó y quién perdió? ¿Quién ganó y quién perdió? ¿Sería así la cosa? Balance del cierre con corte de luz incluido mientras estamos viendo el Pejotrix, me encanta. Primero que cerraron, digo. Yo averigüé durante el sábado y una parte del domingo. Digo, ¿esto es un ensayo de ruptura o es ruptura? Respuesta es ruptura. O sea, la tensión, la que sangre casi llega al río. Sí. No, hubo sangre, no es casi llega. Casi llega al río, digamos, pero sangre hubo. Sí. En algún momento, 8 o 9 de la noche del sábado, estaba todo roto y no era un aprete para negociar. Hasta donde tengo establecido. Por ahí lo era y fue una maniobra secreta de 2 personas y uno no lo sabe. Pero apostaría que no, que estaba roto. Que estaba absolutamente roto. Volvió a estar menos roto. Digo, el punto máximo fue el sábado de la noche. Volvió a estar roto, pero no tanto durante el domingo y después se fue arreglando. Y después estuvo la postergación. Con el instrumento corte de luz que vino muy bien. Sí, con la postergación. En realidad, la postergación no está hecha por el gobernador. Digo, la postergación no la decide Axel Kicillof, porque la presidenta de la Junta Electoral en la provincia de Buenos Aires es la presidenta de la Suprema Corte, que es Hilda Kogan. Que además de todo es de origen radical y no peronista, digo, viene de la época de Felipe Solá. Sí. Y es, Tengo una pregunta para los 4 por sí o por no, o si quiere levante la mano. Levante la mano quien está de acuerdo con la instrumentalización de maniobras para lograr un poco más de tiempo en cierres de esta característica. ¿Quién está de acuerdo? Sí, ¿de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Sí. Perfecto, entonces solito no discutimos más. No discutimos. Te lo voy a decir, no ¿Quién sé no si va a estar de acuerdo? Perfecto. No te veo de acuerdo en desacuerdo, es lo que hay. Yo te voy a decir eso directamente. Y como decía vos, le vino bien a todos, además. Todos, todos es lo que hay. Pero además es decisión de Junta Electoral, digo, esto no es fraude. Claro. No es y no decisión es de ni nadie. siquiera decisión de Fuerza Patria, es, a ver, nos ponemos de acuerdo entre nosotros, porque además, la verdad, dentro de Fuerza Patria, en ese momento no se hubieran puesto de acuerdo para cortar la luz y arreglar. En ese momento se hubieran puesto de acuerdo para cagarse a trompadas. Bueno, así estaban las cosas en ese momento. Alguien entendió la diagonal, digamos. Estamos en La Plata. Y lo logró. Bueno, entonces... Tal cual. Esa es una parte. La tensión existió, la casi ruptura existió y no fue, a tu criterio, no fue una manera de negociar. Existió la ruptura directamente, no la casi ruptura, la ruptura. Claro, vos decís, antes de que se cierren las listas, no es ruptura, pero la verdad, a las 11 y pico de la noche seguía roto. Bien. Y ahí, el cierre determinado era a las 12 de la noche, inclusive más. Hablé con algunos viejos técnicos del peronismo y te decían, acá postergación es imposible, después hubo, pero la postergación es imposible. Dicen, no hay postergación y encima de todo, ahora es digital, antes eran más papeles. Ahora escaneás como cualquier trámite que uno hace. Los papeles en realidad son PDF bajados, firmados y entregados de nuevo
vía escaneo al sistema. Bien. Con lo cual, Si digo, todos, esa es una si parte. todos y todas estamos Sí. de acuerdo, entonces que esta escena fue así, salvo que alguien tenga otra información, paso a la siguiente pregunta. Más que cuanti es quali. Hay que entenderlo como parte de la lógica de los cierres y las disputas internas y entonces ahora se mira para adelante, o hay que advertir que efectivamente es un riesgo muy importante y que se continúa y entonces hay muchas preguntas sobre lo que viene. Yo creo que no es un parte de los cierres de la tensión de los cierres habituales. Siempre hay tensión en los cierres habituales, nunca hay situaciones tan extremas, o por lo menos es deseable que no haya situaciones tan extremas como la que sucedieron el sábado. Número 2. O sea, Bien. es como una especie de carrera de obstáculos, ¿no? Se superó el primero, pero hay otro adelante. Yo le Hay otro adelante y es complicado. Después la campaña ordena, Claro. pero yo coincido con la respuesta de Mariano. O sea, Está bien. de tus preguntas es alternativa B o número 2. Bien, le conozco las caras a Hernán Lecher y creo que tiene un matiz. Espera, perdón, Sí. yo me quedé con algo que acaba de decir Martín, que es que la campaña ordena. Sí. Yo pregunto, en este caso, ¿la campaña ordena? Y veremos. Normalmente la campaña Porque ordena. justamente para mí, el gran misterio que se avecina es ese. Si va a haber una campaña que logre... ¿Qué características tendrá la campaña? ¿Qué características digamos, va a tener? Sí, aparte vas a tener enfrente, ahora Hernán, vamos a hablar de lo que va a haber enfrente, Sí. pero vas a tener probablemente una campaña que ya sabemos por dónde se va a perfilar, por lo menos en las secciones más grandes, ¿no? Que es con el tema de la seguridad. Claro. Sí. Entonces hay que ver Y con Milei. y con Milei. Jugando Bueno, en primera línea. Digo, entonces, Fuerza Patria tiene para posicionarse frente a eso. Pero perdón, aguantame un cachito ahí porque te hay que preguntar en qué sentido, a qué te referís, pero escucho a Hernán. Se ríe, Hernán. No, comparto algunas cuestiones. Primero, en términos de poroteo, yo no sé si fue más grave que otra, Sí. honestamente, digo, siempre sucede. El problema no era el poroteo. El problema es que el poroteo en realidad tenía detrás, o era el emergente de una discusión más profunda, que es que evidentemente había algunos actores muy interesados en romper. Y me parece que eso es mucho más grave. Después de que se dé la luz, que no sé qué... Pero espera, Hernán, si había dirigentes interesados en romper, Sí. el mérito del acuerdo es mucho más grande entonces. Comparto plenamente y de hecho yo reivindico la unidad y por lo que a mí y por la información que yo manejo, Sí. Cristina tuvo un rol muy importante en eso. Fue la que destrabó a las 11:30 de la noche del sábado la posibilidad de que esto no estallara por los aires. En conversación Porque hasta con el era gobernador. Entiendo que la que se dio es ella en la discusión que había de los espacios. Y si mirás Fin. las listas que se armaron, Con lo estamos de cual, acuerdo. porque la discusión era básicamente quién encabezaba la primera y la Magalio, tercera. claro, y está Magalio, claro, Mayra Mendoza. y está Claro. claro quién las encabezaron, así que Exactamente. uno puede decir, bueno, sabemos quién se dio. Bueno, fue Cristina diciendo, esto no se puede romper, porque hasta ese momento, y lo que cuenta Martín es, vos a las 9 de la noche del día sábado tenías listas por doquier, de todo tipo y color. Recién estaba repasando alguno que tuiteaba y muestran, ahí hay un tuit interesante, Sí. de las listas que había armado el MDF en un montón de partidos. Algunos dicen, bueno, se la dieron a un dirigente, no voy a decir cuál, para que jugara con un joystick que estaba desconectado. Desenchufado. Sí, Le desenchufado. mandamos un gran abrazo al señor Ibáñez, ex Ya. integrante de este equipo. Ah, sí, él, pero... Bueno, discusión. Pero lo lo que que quiero digo decir- es, para mí, la unidad tiene Sí. se logró no romper Ujú. porque estaba y hubo nombre y apellido en quien jugó en ese aspecto. Me parece que una de las dificultades que se plantea es cómo se organiza el peronismo. Porque lo que vos viste es un quilombo bárbaro para ver quién ordena. ¿Quién ordena los La espacios? discusión es el liderazgo, De esto hecho. está más que Ya claro. estaba ¿no? en discusión, sí. Claro, estaba Pero en lo digo en discusión, tal cual. particular en la dinámica. El masismo ordenaba más o menos lo suyo, el kirchnerismo Esperá. ordenaba más o menos lo suyo, Están diciendo muchas cosas el sobre las que resto quiero no volver. tanto. Es decir, el MDF no ordenaba su tropa Esperá. y eso fue una dificultad a la hora del cierre de listas. Chiquito sobre Massa, chiquito sobre Massa. Massa no tenía ninguna otra opción positiva que fuera el acuerdo. Ninguna. Para Massa era el No, acuerdo. pero, yo coincido con Hernán, que me parece que está hablando no solo de acordar o no acordar, sino del orden interno de cada uno de los tres sectores.
No, está bien, pero yo le digo, en términos de la voluntad sí. de los acuerdos, dice Hernán, Cristina cede en una conversación con Kicillof sábado por la noche, y se habla de un Massa desastre, no, de espacio sastre, no desastre. O sea, surciendo, tejiendo muchas cosas, porque para Massa lo importante, o la posibilidad concreta, era ir en una alianza, en una unidad. Por fuera, difícil que... Hay un estado de WhatsApp, creo, o no sé si lo tuiteó, de Malena Galmarini, respecto del rol de Sergio Massa. Primera, ¿no? En la primera, pero respecto del rol del Sergio Massa, se lo pone tipo tomando mate, pero reivindica su rol de intentar ser el componedor, y todos decían que era el que de alguna manera mediaba, intermediaba y demás. Pero eso, comparto con Martín, acá, nivel acá. Ahora, en el nivel más abajo, de nuevo, nadie le ponía el cascabel al gato. Las discusiones distritales eran un lío bárbaro, en el sentido de que nadie decía, che, listo, se ordena así, se ordena, y se ordena. ¿Se entiende? Y los actores de la política se ordenaban. Vos estás sugiriendo que en la provincia de Buenos Aires falta capacidad de... No, en los 3 espacios, ordenar. En el MDF eso era un quilombo. Sí. En el MDF en el resto podía, era más chisporroteo. Operatividad, voy a poner ese término. Y ejecutividad. Esperá, operatividad, operatividad es técnico. Operatividad no necesariamente no digo es... técnico, no en el sentido que lo dice Hernán. Yo te estoy diciendo lo mismo y tengo la misma información aparte, coincido. Digo, en algunos distritos, sobre todo en distritos no gobernados por intendente del MDF, digo, ahí fue más desordenado todavía. En distritos gobernados por intendente del MDF, ahí el intendente es un jefe que ordena normalmente. Sí. Uno habla de los sin tierra. Hasta ahora hablábamos de los sin tierra, que son los dirigentes en lugares donde no gobernaban peronistas o Fuerza Patria. Bueno, acá, con la ruptura que hubo en un momento, el tema era, bueno, a ver, ¿cómo se ordena? Es lo que dice Hernán. Empiezan a florecer listas. Pero en realidad no estaban discutidas previamente, lo cual desordenó más... o sea, hubo que salir a armar listas rápidamente. Exactamente, las alternativas. Después, al final, solo para listas, repasar esto muy en claro. No se usaron por el acuerdo al que se llegó. Y son muy graciosas verlas ahora, agregan que efectivamente es así. Pero ¿qué significa eso? Significa que en cada municipio hay una lista que se desengancha de las discusiones de secciones. Una lista en borrador, digamos, en ese momento. Es, por separado. Son listas en borrador, claro. Si rompemos, vamos a decir... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos con este y vamos con este. Claro, ¿qué hacemos? ¿Cómo armamos la lista? Entonces, no fue lo mismo los lugares donde había un jefe nítido que los lugares donde no había un jefe nítido. No fue lo mismo en Avellaneda, no fue lo mismo... Exacto, tal cual. Yendo a los bifes, para mí a la cuestión y a la discusión post importante, porque después todo esto, es lo que decía Iri, ¿se ordena o no se ordena en la campaña? Bueno, yo tengo un gran signo de interrogación. Ahí sí digo, las discusiones previas y lo que vimos durante el fin de semana es un problema. Está bien, en el poroteo no se discute qué vas a hacer en la campaña, es verdad. Claro. Pero la dinámica, y dejó muchos heridos, una dinámica que parece difícil. En esto, cuando yo hablo de esto de quién le pone el cascabel al gato, es, bueno, ¿y ahora cómo definimos la campaña? ¿Quién hace el spot? ¿Vos lo haces el tuyo, yo el mío? ¿Qué vamos a contar? Esa era mi pregunta. ¿Qué entienden ustedes por una campaña ordenada o una desordenada? ¿Está pasando eso? ¿Qué es una campaña? ¿Quién se hace cargo de la campaña? ¿Qué sería una campaña desordenada? Que no sea una persona o un equipo de gente unificado entre los 3 espacios que lleve adelante un discurso. Que se lea una propuesta. Y que se lea una propuesta y que se pueda leer además frente a lo que trae La Libertad Avanza. Bueno, no Milei, el freno a Milei es la propuesta. Es que yo creo que para mí no alcanza. Claro, para mí no es suficiente. Eso no es una propuesta, una propuesta. Eso es un eslogan, si querés. Políticamente. Es como los libertarios diciendo nosotros somos el frente antiquillerista. Claro. Es lo mismo. Muy efectivo. Bueno, ¿sabés ¿Pero qué? queremos eficacia o queremos profundidad política? Pablo, ¿qué queremos? ¿Sabés qué era la impresión? ¿Qué queremos? ¿Eficacia o profundidad política en las propuestas? Te pregunto para saber. Y si venís de una ruptura que no se consolidó, no de una casi ruptura, sino de una ruptura que casi no se consolidó, no lo tengo claro. Con justo más, perdóname, con más razón necesitas profundidad política. Bueno. Con mucha más razón. Si estuviste al borde de la ruptura, o sea, no te alcanza con un eslogan, porque con un eslogan te haces pedazo a los 10 minutos. Sí, pero me parece que acá también vas a necesitar que la gente vaya a votar, claro, que es el otro factor, ¿no? A ver, no, ahí digo, es una cuestión política que tiene un efecto programático. En lo programático, para que es más fácil de explicar, ¿cada intendente va a decir lo que se le dé la gana?
Está bien, todos más o menos van en contra de Milei, pero no es lo mismo si vos decís respecto de, a ver, La Libertad Avanza tiene una diversidad de candidatos, también fue un quilombo. Sí, ahora, probablemente se ordene en la tercera y en la primera, seguro, en torno a la discusión de seguridad con Milei a la cabeza. Sí. ¿Qué le vas a contraponer? ¿Se entiende? Es una Eso es lo cuestión que yo política pregunto. que tiene un correlato programático. ¿Qué va a decir el candidato en cada uno de los distritos? ¿Cómo vas a contraponer eso? Con una cuestión que dice Irina que para mí es central. La gente no tiene idea qué está votando. Así es. Este es un... A ver, puede ser en la cuestión programática una ayuda o una desayuda. No lo sé para cualquiera de los espacios. En el sentido de que quizás un intendente dice, yo hago la mía y discuto acá en lo local con las obras que yo hice. Y quizás en este quilombo le sale bien. Había algunos que se animaban a jugar con lista corta, lo cual es medio una locura cuando vos vas a una elección, a cualquiera de las elecciones legislativas, porque lista corta significa que nadie te arrastre. Pero en esta elección no hay una lógica de arrastre. De arriba hacia abajo, sino más de abajo hacia arriba. Al menos no lo sabemos. Esto es un gran signo de interrogación. Bueno, Bien. recién mencionaba Martín, también Milei va a ser la referencia de La Libertad Avanza. O sea, ¿qué es lo que va a haber? ¿Va a haber un referente desde el lado de Fuerza Patria? ¿Va a estar Kicillof al frente? ¿Va a estar Kicillof va a estar, digo, al frente o no al frente, después No, van a estar los tres. Kicillof, Cristina y Massa van a estar de la manera en que... No, está bien, de la manera que está cada uno, digo, obviamente. Sí, pero Kicillof tiene que estar, porque es la forma también de pero eso, provincializar ahí no hay duda. la discusión. Claro. No, Kicillof ya estuvo hace un rato... Ahora vamos a ver alguna definición. Estuvo en el Gato Silvestre hace un rato y si uno quisiera deducir de ahí un plan de campaña, es por un lado lo provincial, la provincia como escudo, que es la frase que suele repetir Kicillof, y por un lado un cuestionamiento nacional fuerte al industricidio, a la destrucción Más de nacional. empleo. Eso fue nacional, digo. En general usa los dos planos permanentemente. Yo creo que ahí no hay diferencias. Yo no veo una diferencia política probable. Lo que no hay todavía, me parece a mí, es un nivel de nitidez en el mensaje político y en el mensaje publicitario, pero ni siquiera por las diferencias. Yo no veo no es que no veo nitidez porque hay contradicciones. No veo nitidez porque no hay nitidez. No hay una idea fuerza, todavía por lo menos. Todavía Lo no hay. mencionaste a Kicillof, habló hace un rato en Canal Colega, alguna de sus definiciones, dale. Estábamos sumando fuerza, así que la verdad que un trabajo que hay que agradecer a todos los sectores por la generosidad, por el compromiso y por la comprensión de que, como se dice, la gente nos viene pidiendo que vayamos en una misma boleta para frenar a Milei, que sumemos fuerzas para frenar a Milei. Y me parece que en ese sentido es una buena noticia, excelente, que para el 7 de septiembre estuvimos construyendo el instrumento para ponerle un freno a Milei, que es la boleta de Fuerza Patria. En este punto, yo creo que Kicillof me parece que da en el centro de la relevancia de lo que ocurrió. Porque más allá de cualquier discusión de la que estoy seguro, como dice Hernán, que la gran mayoría de bonaerenses estaba ajena y se va a olvidar muy rápidamente quién discute con quién, cuando entre al cuarto oscuro el 7 de septiembre va a haber una boleta que se va a lograr instalar como que es la boleta que le dice que no a Milei. Después todo lo demás... No sé hasta dónde... no quiere decir que no sea importante, No, por en supuesto, ese sentido yo digo que la campaña ordena. Ahora, la campaña puede ser más eficaz o menos eficaz. Más profunda o menos profunda, juntando las dos cosas que decía Mariano. Hay una incógnita. Pero la campaña ordena. Hay una incógnita que pasa con las testimoniales, ¿no? También es otra gran incógnita que si habrá que... Tal cual. Y si es que son testimoniales. ¿Usted cree que la gente valora además mucho eso si es testimonial? Si ¿no? nos atenemos al pasado, te diría que no. Te diría que no sé, alguien podría decir, mirá que si no iban testimoniales perdías por mucho más. La propia, yo estaba revisando archivos ayer y la propia Magario fue testimonial por Unidad Ciudadana con Cristina, por ejemplo. Y no perdió un solo voto, sacó más del 50% de los votos en ese momento. No, pero también es decir, no fue castigada. También tenés que, cuando después fue tenés el tren de la alegría, que era Néstor, Massa, vos tenés la testimonial, claro. Ahí te gana el Calicate. Ahí eran Massa y Scioli los testimoniales, claro. Igual yo insisto, para mí también el interrogante es cómo van a hacer para que la gente vaya a votar. O sea, teniendo en cuenta lo que viene pasando en todo el país. No. Ahí sí me parece que es determinante, porque una vez que fuiste al cuarto oscuro tenés el instrumento.
Ahora, tenés que motivar a la gente para que vaya hasta el cuarto oscuro. Esto que plantea Irina me parece... O sea, ahí sí. Entonces, para eso tenés que tener una campaña mover. mínimamente ordenada. Vas a tener eso. Pero ahí juega una parte que es lo que decía Hernán. Digo, ahí sí, más allá de que puede ser más coincidente, menos coincidente, yo creo que en la práctica va a ser más coincidente, intuyo eso. Digo, ahí cada intendente se está jugando su territorio, aparte de todo. Y entonces, normalmente la atracción no es de abajo para arriba. Alguna vez un intendente que no voy a nombrar me dijo, nosotros decimos que llueve de abajo para arriba, y es mentira, Martín me dice. Lo decimos nosotros, pero es mentira. No nos lo creemos. No nos lo creemos. ¿No hay algo de eso? No, exactamente, ahora sí, es la primera vez. Dice, normalmente, dice, la verdad llueve de arriba para abajo. Vos pones un buen candidato a presidente, buen candidato a gobernador, en el caso de la provincia de Buenos Aires, y nosotros efectivamente movemos a la militancia, traccionamos, buscamos lo que haya que buscar y ayudamos, pero no somos los determinantes. Sí. El peso de los intendentes en esta campaña no es único, ojo, no es único, pero va a ser mayor. Y en parte va a ser mayor porque tienen necesidad de cuidar sus distritos, no se pueden, no pueden desatender eso. Y porque tampoco tenés candidatos que superen mucho a la marca en los distritos, además, me parece, ¿no? El corazón es lo que dice Irina también. ¿Cómo haces para movilizar a la gente para que vaya a votar? Eso, sin duda. O sea, si ahí los intendentes no juegan ahí, está jodido. Ahí tenés, ahí tenés, vos estás hablando de aparato. Sí, claro, estamos hablando que de en eso. este programa no es mala palabra, ni mucho menos. O sea, en este programa cortaríamos la luz para lograr un acuerdo, y en este programa el aparato... Ponemos los micros. Ponemos los micros para llevar a la gente a las 9 de julio. El micro, los taxis, lo que sea. Taxis, los micros, para llevar a votar. Si se corta la luz, ya sabes. Dicho eso... si se corta la luz... Estamos negociando. Estamos viendo cómo resolverlo. Estamos viendo morse. ¿Cómo los pagamos? Dicho eso, también hay otro elemento que va más allá del propio día de la elección, que es que la política conmueva. Y eso ahí la campaña, claro, es importante. ¿Sigo Kicillof o tenemos algún otro testimonio? Lo compartimos, dale. Nosotros terminamos en la unidad y uno ve el radicalismo, partido, el pro partido, porque ellos dicen que van con la Libertad Avanza, no van con la Libertad Avanza, una parte afuera, otra parte adentro. Algunos intendentes están con Somos. La propia Libertad Avanza partida. Entonces, la verdad que creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande que uno le toca agradecer humildemente porque cada uno tiene su mirada, pero bueno, es eso y creo que era lo que se necesitaba, lo que nos pedían y de cara al 7 de septiembre, el 7 de septiembre, unas elecciones a las que el gobierno le está cargando muchísimo y creo que ante eso hay que dejar diferencias atrás, me parece que eso es importantísimo y enfocarnos en una campaña que sea... Bueno, nos dicen, ¿cómo hacemos para luchar contra esto? Ahora hay una boleta que dice Fuerza Patria, que es la única boleta que se opone a Milei y a las políticas de Milei y que busca estructurar y sumar fuerza de todos los sectores, de todos los colores, todo lo que enfrenta esta política está acá. Bueno, mismo concepto, misma pregunta, ¿cómo hacer para que la gente llegue al cuarto oscuro? Quiero decirles, encontré una metáfora muy eficaz para contarles lo que me pasa, personalmente corre por mi cuenta con Pablo Ibáñez, que es la situación de Salas entre Racing y River. O sea, tengo el sentimiento que el hincha de Racing tiene respecto de Pablo Ibáñez. O sea, lo querés cagar a trompada. No, ya se va a dar cuenta. Ya se va a dar cuenta. Bueno, tengo una pregunta más. Hay muchas preguntas para hacer. Bueno, si ustedes tienen preguntas... hay muchas preguntas para hacer. En un momento, cuando terminemos este asunto, te vamos a preguntar todos a vos. Claro. Yo tengo una pregunta para los que tienen más data cercana de adentro de Fuerza Patria, que es que, ¿cómo quedaron conformes los actores? Eso es interesante, porque yo iba a contar algo. Justamente por lo que decía Hernán de la... A ver, vamos a llamarlo inorganicidad, o yo hablé de operatividad. Como el MDF tiene menos organicidad, o tiene poquita, digo, en realidad, recién escuchamos a Kicillof, parte de la sutura que tiene que hacer no es, y voy a tu pregunta, no es con la Cámpora, Máximo o Massa, es con parte de su propia gente, o sea, parte de la bronca a superar todavía para arrancar con la campaña fuerte, salvo, insisto, en el caso de los intendentes que se lavarán la bronca más rápido porque tienen que defenderse a sí mismos y no solamente al peronismo en general o al peronismo y aliados.
parte del trabajo va a ser ese. Es que el asunto... Parte del mensaje es para adentro, como dice, del de Axel de recién. Que como dice no Martín, es solo para los demás. Como dice Martín, el problema no son los municipios que son gobernados por el peronismo. El problema son los municipios que no son gobernados y que esos actores necesitan cierta organicidad justamente porque no tienen un líder comunal. Eso, yo quería, a ver, tenés eso, yo quería entrar, no entré, y después hay discusiones políticas. Claro. Doy un ejemplo de discusión política, es la Cámpora quedó con más, esto dicho dentro, lo escuché dentro del MDF, sí. La Cámpora quedó con más lugares de los que habíamos quedado bien, ok. Más abajo. Respuesta textual, sí, pero cualitativamente están Verónica Magario y Catopodis. Más Verónica Magario. Pero esto tiene que ver a su vez con lo que decía Hernán antes. Magario tiene un doble sentido en esto. Una que es Magario en sí misma, que no... el quisilofismo puro son pocas personas. Magario es una aliada, vamos a poner esos términos, pero podemos hablar de quisilofismo. Pero tiene una doble lectura, un doble nivel de lectura. Una que es Magario en sí misma, que además fue intendente de La Matanza, y que además es buena candidata para La Matanza, y para la tercera, no solo para la tercera, yo creo que en ese orden. Y la otra cosa es que no fue Mayra Mendoza. Que entró tercera. tercera. Es lo que contó Hernán. Que es lo que no fue primera. Sí. Claro, y esa es la... Entonces, dentro del propio MDF está bien, pero cualitativamente, la que iba a ir es Mayra. Entonces, a los que protestan dicen, no protesten por eso porque está Verónica Magario. Y si Mayra Mendoza era cabeza de lista, simbólicamente hubiera significado muchas cosas también. A ver, también hay una máxima que es, si todos tienen algo para decir respecto de cómo no quedaron conformes, fue una muy buena negociación en términos finales. Es cierto. Porque vos escuchás, después está la pelea por el sentido, ya hay una discusión hasta simbólica de quién le ganó a quién. Y hay quien dice, bueno, tenemos primera y tercera del MDF, y del otro lado dicen, sí, pero nosotros tenemos más... No, pero además, yo insisto, tenemos más lugares en la Pero lo que yo digo es todavía, claro, legislatura. eso es así, pero además, adentro de cada sector hay todavía discusiones en caliente. Después esas se van calmando. Bien. Por la acción. Pueden quedar broncas, no quedar broncas, eso no lo sé. Puede quedar resultado. Sí, exactamente, y está el resultado. Pregunta, pequeño detalle. Cuando falten 3 semanas para la elección del 7 de septiembre, va a haber que discutir listas nacionales. 17 de agosto. Cierran las candidaturas. O sea, en medio de la campaña hay que discutir lo nacional. Cuando encima no sabes el resultado de las provinciales. Y además, no sé, porque una de las cosas que se barajaban era, se va a discutir las provinciales junto con las nacionales. Eso no ocurrió. No hubo discusión de candidaturas nacionales. No hubo discusión. No. O sea, se decía en un momento, negociemos todo ahora. Por eso digo. Sí, y entonces nos evitamos la situación que, si discutimos muy fulero el 17 de agosto, no nos molesta la campaña que necesitamos para el 7 de septiembre. Sí. La Bueno, respuesta no pasó eso. No ocurrió. No ocurrió. Por ahí es mejor que viendo esto que pasó el otro día, por ahí es mejor que no haya ocurrido, porque evidentemente tal vez hubiera imposibilitado este cierre, no lo sé. O se hubiera cortado la luz hoy a las 2 de la tarde. Pero ya hay un punto que es imposible. Sí, que ya no. Basta decirse. Era muy difícil. Vas a estar 10 días más, no se puede. Está bien. Y además, insisto, ahí no te lo iba a aceptar la Suprema Corte. ¿Todavía hay la presidenta de la Suprema Corte. ¿Todavía hay negociaciones en algunos lugares en las listas? O sea, hay una discusión porque tenés 48 horas de lo que se llama tachas y enmiendas. ¿Cómo se llama? Tachas y enmiendas. Bien. Que se pueden hacer correcciones en alguna lista, entonces alguna cosa puede cambiar de acá al miércoles, pero son secundarias. No pueden ser decisivas. No vas a cambiar la lista, no te va a cambiar la cabeza de lista de ningún lado. Muy bien. No va a pasar. La nostalgia de la producción, ¿no? Con esta foto que insiste, o sea, no la movió de ahí. O es la única que tiene o está jugando en el cierre y demás. Para mí, como en todas las cosas, nos todo están es hinchando a nosotros, nos están molestando a nosotros. Como en todas las cosas, están provocando. Es esos 4 más 1 que se las toman. Ahí pusieron otra. Tienen una alternativa. Tienen el foto a foto. Pará, tienen otra. Pará. Sí. Si la pasas rápido, tiene movimiento. Ahí va otra. La pasas rápido y se hace cine ya directamente. Es un cómic. Es el Eternauta. Si la pasas rápido. Claro. Bueno, quiero saber si podemos ir a alguna de las... ¿Podemos pasar muy rápido antes de Suan Córdoba en una encuesta que sacó en estas horas que dio mucho que hablar? ¿Tenemos posibilidad de ver primera y tercera? Bien. Por lo menos para ponerle nombres y apellidos. ¿Con qué arrancamos? Primera sección electoral.
Gabriel Catopodis, Diego Valenzuela por la Alianza Libertad Avanza, Julio Zamora. Intendente de Tigre. ¿Esto es Hechos o es, no me acuerdo, o es Somos Buenos Aires? Somos Buenos Aires. Sí, Somos Buenos Aires. Somos Buenos Aires, Intendente de Tigre. Claro, Intendente de Tigre. Y es que es el intendente que le ganó a Malena Galmarini. Claro, que Malena va. Exactamente. Malena es segunda después de Catopodis. Así es. Muy bien. Y Romina del Pla por el FIT. Y tenemos tercera sección electoral a Verónica Magario, intendenta, vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, ex intendente de La Matanza. Maximiliano Bondarenko, que es un ex comisario que no conoce absolutamente nada. Retirado. Ya vamos a hablar de él. En realidad es, ¿ya vamos a hablar o hablamos ahora? Como usted diga. ¿Qué dice Juli? En un rato hablamos de él. Bien. Pablo de Domenicini. Radical. Dentro de el Somos Buenos Aires. Y Nicolás del Caño del FIT. Bueno, estas van a ser las caras de la primera y la tercera. Entre esas dos secciones, alrededor de, perdón, Hernán, alrededor de 9 millones de votantes. Claro. Bien. Claro. Está dividido en tercios, estrictamente. Primera, tercera y el resto. Claro. Sí. De las secciones tenés prácticamente 3,5 millones en cada una, un poco más. Pero terminan siendo prácticamente tercios. Bueno. No, una cuestión que para mí me parece importante, ahí alguno me escribía. Déjenlo tranquilo a Hernán No, Leche. pero me hacían un comentario, yo lo dije, pero quizás a veces acá, bueno, vamos pasando un tema al otro. Yo sostengo que el escenario de unidad es lo que le gana a todas las demás discusiones que estamos dando. Es decir, si no hubiese unidad, es lo primero que dijo Martín. No podés discutir de la unidad, nada. decís vos. Sí, que haya que se haya producido. A ver, con lo que uno tal vez un poco más de cerca ha visto y vivido en el último fin de semana, el escenario de una unidad, no estamos discutiendo nada de esto. Con lo cual me parece que ha habido un esfuerzo muy importante. Sí. Creo que poner en valor esa cuestión me parece absolutamente central, porque es lo que te permite en todo caso discutir contra Milei. Yo estoy de acuerdo, pero esto es como discutir el resultado de un partido. Digo, hubo 90 minutos también. O sea, si no, para eso hagamos la estadística. Che, sí, llegaron a unidad. Entonces no hay análisis político. O sea, un partido de fútbol dura 90 minutos. Después tenés el resultado. 2-0 ganó Central con 2 penales de Di María. Yo no entiendo igual. Acá tenés el resultado. Claro, por eso digo, pero nosotros podemos analizar. El análisis del partido. Mariano dice el análisis del partido. También podés estar en desacuerdo. Yo qué sé. Yo lo que digo estoy poniendo en valor porque no lo digo por la discusión. Podés decir, no, mejor hubiese sido la no unidad. Yo qué sé. Cada uno tiene la opinión que tiene. No estoy diciendo eso. Cada uno tiene la opinión que tiene, chicos. Yo lo que digo es, pongo en valor la discusión de el esfuerzo de la unidad. Sí. Porque creo que es lo único, parece una verdad de perogrullo, pero comparto con Martín que cuando estabas a prácticamente garantizar la ruptura, la unidad te vuelve a dar la posibilidad de que juegues el partido. Sí. No, esto estoy diciendo. La unidad te vuelve a dar la oportunidad de que juegues el próximo partido. Entonces es importante saber cómo llegás al próximo partido. Si vos llegás al próximo partido con heridas muy difíciles de suturar, o llegás al próximo partido con el suficiente envión como para poder rearmar a tu fuerza política, a tu equipo de fútbol y salir a ganar el próximo partido. Bueno, sí, hay que analizar las dos cosas. Si no llegabas, no llegabas al partido. Yo diría esto. Acá sí tenemos diferencia. Pero no llegabas al partido. Ya lo saludo a Suan Córdoba. Para mí puede ayudarnos a Gustavo, perdón. Nos pasa siempre. Me parece que si vos tenés una mirada político-partidaria, lo primero que vas a salir a decir, como dijo Kicillof, tenés el instrumento para ir al cuarto oscuro. Pero un análisis político / periodístico no puede obviar el modo en que se jugó ese partido. Me parece que no es excluyente. Como lo haremos con la oposición. En un ratito, nada más. ¿Cómo nos parás, Gustavo Córdoba, gracias como siempre por atendernos. Pablo Caruso y todo el equipo de QR saludamos en esta noche. ¿Cómo estás? Pablo, equipo, placer para mí. Buenas noches, ¿cómo les va? Te metés en esta última discusión antes de repasar alguno de tus datos. Vos, desde una mirada de análisis, porque después para el análisis político partidario están los dirigentes. Desde el análisis, ¿vos te quedás y decís, bueno, listo, la unidad y es lo más importante, o haces unidad más el análisis de cómo transcurrieron las horas hasta esa unidad? No, a ver, siempre tendemos a sobreponderar el último cierre, pero la verdad es que todos los cierres electorales son tensionantes, estresantes y ponen a todo el sistema partidario
al límite de la ruptura. Esto es siempre, y siempre es el momento más traumático de las campañas electorales. Dicho esto, para el peronismo bonaerense, la unidad era un prerequisito de competitividad electoral, ¿sí? A partir de la definición de las candidaturas, posiblemente vamos a empezar a ver no solamente el desempeño electoral de cada candidato, sino además también las estrategias que van a funcionar para cada una de las secciones electorales. Y déjame darte un dato adicional. Que 39 de las 135 municipalidades tengan boleta corta es el preanuncio de que muchos intendentes han privilegiado su gobernabilidad municipal, es decir, sus consejos deliberantes, y que en octubre va a costar un Perú moverlos para que traccionen electoralmente, independientemente de a qué color político pertenezcan esos intendentes. Mayoritariamente, esos 35, mayoritariamente, ¿a quién corresponden? No, al peronismo, que tiene mayor representación. Pero hay de todos los colores, ¿no? Yo creo que, a ver, agregarle a ese dato la idea de que Somos Buenos Aires, dependiendo de la sección electoral, puede potenciar una transferencia de votos de los desencantados con el acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO. Ahí hay también una apuesta que la vamos a ir viendo a medida que avancen los días y podamos ir registrando la intención de voto en cada sección electoral. Para vos, Gustavo, Somos Buenos Aires tiene más chance de sacarle más votos a la Alianza Libertad Avanza. Sí, no tengas duda. Por eso hablaba del prerequisito de la unidad. En un contexto de ruptura del peronismo, bueno, la ambulancia de Somos Buenos Aires seguramente nos pasa también por el peronismo. Ahora, entendamos esto. Es una elección polarizada la bonaerense. En cada sección electoral lo que vamos a encontrar es que entre la Libertad Avanza y el PRO y el peronismo se van a llevar arriba del 70, del 75% de los votos. Entonces, habrá que ver de qué manera empieza a terciar esta lista. Yo diría que en promedio, para que ustedes tengan una referencia, hoy Somos Buenos Aires puede rendir entre un 5 y un 7% de los votos en el promedio del total provincial. Sí. Bueno, claro. Y van a ser, si es muy polarizada y muy pareja, van a ser votos importantes. ¿Hernán? Sí, no, ¿cómo estás, Gustavo? Quería preguntarte justamente en ese mismo sentido. Si en virtud de las encuestas es difícil hacer, me imagino, por sección y demás, pero uno podría decir que tenés dos grandes espacios y respecto de los demás, ¿qué pueden sacar? O sea, la alianza de los radicales y la alianza de Zamora, ¿cómo es que se llama? Somos Buenos Aires. ¿Cuánto pueden llegar a sacar? Bueno, te lo definía en esos porcentajes, ¿no? Para mí, entre el 7 y el 5. Buenos Aires hoy rinde entre el 5 y el 7%, dependiendo de la sección, dependiendo de las candidaturas, dependiendo también la estrategia y sobre todo los intereses de cada sección electoral. Esta es una de esas elecciones que, por la importancia que tiene Buenos Aires y por el peso nacional que tiene, vamos a caer de nuevo en la tentación de decir es una elección nacionalizada, pero no caigamos en ese lugar común y digamos que esta lógica va a tener mucho más de lo local, del impacto de lo que es cada sección electoral, su propia cultura política y sobre todo, y reitero, el peso político de los intendentes. Si eso, pregunta sobre eso, si efectivamente eso resulta de esa manera y entonces uno podría pensar que el oficialismo bonaerense tiene un buen resultado, habrá tenido éxito la idea del desdoblamiento. Te estoy siguiendo a vos, Gustavo. Sí. ¿Coincidís? Sí, y en eso, a ver, esta elección es una elección atípica porque siempre se votaba con las nacionales. Desde el año 1948 que no tenemos una elección equivalente autónoma de una elección nacional. Con lo cual, no tenemos antecedentes cercanos como para hacer una comparación eficiente. Entonces tenemos que guiarnos por los indicios que vayamos viendo a lo largo de la campaña electoral, que va a ser sumamente interesante, pero muy disputada en lo local. Ahí vamos a ver y encontrar las razones de peso, ¿no?, que cada elector va a encontrar a lo largo de la campaña. Última sobre lo bonaerense y pasamos a lo nacional con los datos realmente muy fuertes de Subancórdoba que nos presenta Gustavo. Mariano. Dos preguntas rápidas. Una es, ¿cómo evalúan
este asunto de la ausencia de votantes, es decir, la baja participación de los votantes, y en caso de que se repita esta tendencia de que vayan pocos votantes, ¿qué fuerzas es la que se perjudica? Mira, yo creo que hay una idea, si vos me decís a mí que vota el 55% de las personas en la provincia de Buenos Aires, yo te firmo ya. Te firmo ya. Digo, yo no esperaría una gran movilización electoral, habida cuenta, primero, es una elección legislativa que no le cambia la vida a la gente, no al menos de manera inmediata o automática. En segundo lugar, hay un contexto de crisis económica muy importante, un clima de opinión política muy violento, entonces hay muy pocos argumentos para motivar, ¿no?, a la ciudadanía, al pueblo bonaerense que concurra a votar, ¿no? Entonces hay que ser prudentes en ese planteo y decir que va a ser mucho más parecido a lo que vimos en promedio en las 9 elecciones anteriores que tuvimos en la Argentina hasta acá, con la excepcionalidad de Formosa, que tuvo un diferencial y una movilización importante, ¿no?, en términos electorales. ¿Y ese 45 que no va, a quién perjudica más? Mira, en principio yo te diría que es voto que tiene un perfil moderado, que tiene un perfil de voto centrista, que siente que su opinión electoral no cuenta. Esto es lo que hemos relevado en todos los lugares donde se votó y tuvimos alto nivel de deserción electoral. La respuesta fue coincidente. Sentí que mi voto no valía. Claro. Entonces, una sugerencia para las campañas electorales que están empezando a planificarse y a estudiarse: dedíquenle mucho tiempo a escuchar, porque una escucha sincera, porque viste que a veces la política escucha, pero simula la escucha, no escucha de verdad. Hay que escuchar de verdad, y me parece que ese es el rol de esta campaña electoral bonaerense. Muy bien. Gustavo, pasamos a lo nacional. Vamos a ver algunas de las placas del trabajo de la consultora Suban Córdoba, por lo menos las que destacamos y nos llamaron mucho la atención. Primer dato, ¿cuál es la aprobación que tiene de la gestión del gobierno nacional? 56,8 desapruebo, 42,8 apruebo, casi nadie no sabe o no contesta. Y sí, creo que tenemos a continuación la evolución, que me parece que es lo más interesante. Fíjense que junio del 25 sube casi un punto la desaprobación, baja prácticamente lo mismo la aprobación, pero yo diría, se viene manteniendo en esos márgenes desde noviembre del noviembre del 24, ¿no? Si no me equivoco, donde ahí se amplía bastante. De esto, ¿qué lees? Porque no es solamente el dato, es también la interpretación, Gustavo. Mirá, lo que estamos viendo es que hay un incremento mes a mes del volumen electoral opositor, que todavía no tiene una identidad partidaria o que no tiene una identidad electoral determinada, pero sí que está juntándose en el polo opuesto a Milei un gran volumen de votantes en la Argentina. De hecho, nosotros solemos medir, yo soy politólogo, entonces me perdonarán la licencia académica. Muy bienvenido en este programa. De señalar esto. Utilizamos la palabra clivaje para explicar la fractura política de una sociedad en un momento determinado. Así, el clivaje peronismo-antiperonismo explicó gran parte de la segunda mitad del siglo XX en la Argentina. En esta primera parte del siglo XXI el clivaje es kirchnerismo-antikirchnerismo, y nosotros venimos midiendo vamos a señalar, nuevo clivaje, pero con mucha prudencia, que vendría a ser mileísmo-antimileísmo, ¿no? Y el dato, muy significativo para nosotros, y habrá que ver si estudios posteriores lo confirman, es la primera vez que nosotros tenemos registro que el antimileísmo supera en volumen y en porcentaje al antikirchnerismo, que hasta acá había sido el partido político más popular de la Argentina, entre otras cosas, favorecedor de las candidaturas presidenciales de Mauricio Macri en el 2015 y de Javier Milei en el 2023. Claro. En realidad, Gustavo, buenas noches. Las cifras que estamos viendo ahora en pantalla son las del balotaje del 2023, pero al revés. Sí. Hay un mal humor y un malestar creciente con el gobierno, habida cuenta de este mal desempeño de la economía, ¿no?, que es muy fructífera para una minoría,
y es muy negativa para una amplia mayoría de la población argentina. Es decir, al menos yo no tengo registro que las mayorías hoy estén patentando Ferraris, o que estén pudiendo comprar dólares a destajo, o que estén planificando vacaciones en Estados Unidos, Europa o el Caribe, ¿no? Entonces, ahí hay un punto que el gobierno creo que subestima mucho, ¿no? Esta falta de recuperación del poder adquisitivo, y creo que ese es uno de los grandes temas que puede complicar al gobierno en octubre, porque no sé si ustedes escucharon, pero el gobierno plantea que van a pintar el país de violeta. Y déjenme señalarles que hay un trecho muy largo hasta octubre y que en el medio hay un montón de calles rotas para el gobierno, ¿no? Por ejemplo, la relación con los gobernadores. ¿Ustedes creen que los gobernadores van a asistir sin más y regalarle a Milei los diputados y senadores en cada provincia? Yo les afirmo lo contrario, le van a disputar hasta el último diputado y hasta el último senador, con lo cual puede ser que el gobierno tenga en algunas provincias, una mayoría, ¿no?, de las provincias argentinas, un buen desempeño electoral, pero no en todas. No va a ser uniforme el triunfo del gobierno, y me quedo con la idea de que hasta acá, salvo Capital Federal, que tuvo un desempeño electoral, bueno, importante, con 30 puntos, sumémosle lo que sacó Los Penato, entonces el gobierno podría redondear en esta alianza un 50% allá en octubre, pero en el resto del país, el desempeño electoral que tuvo el gobierno hasta acá fue bastante mediocre, ¿no? Y ha tenido resultados electorales que han tenido que disimular, como por ejemplo Chaco y otras provincias, en el cual, estrenando el nuevo sistema electoral de la boleta única, yo sostengo que al no estar la foto de Milei y al estar la foto de un candidato, un ilustre desconocido libertario en cada provincia, allí los gobernadores van a tener una ventaja superlativa, ¿no? Porque pero van a tener Gustavo, seguramente la posibilidad de poner un candidato conocido. Te pongo un pero que es pregunta. También los gobernadores tienen que ir midiendo en su territorio qué tanto apoyo tiene Milei. Si no pueden ir muy en contra si efectivamente Milei tiene una considerable aceptación. Y vuelvo sobre esto porque ese desacuerdo que te está marcando la encuesta es un desacuerdo que en términos electorales no acumula en un solo lugar. Es decir, en medio de la dispersión, ese 42-8 te puede ganar una elección. De hecho, es la gran ventaja que tiene el gobierno, claro, que a mí no me preocupa en esta elección legislativa, que de alguna manera tiene poca relevancia, ¿no? Pero sí creo que debiera preocupar al gobierno de cara al 2027, porque allí sí, cuando es una elección de carácter ejecutivo, yo diría que ahí el voto castigo está a la vuelta de la esquina. Hemos tenido ya experiencias en América Latina donde los gobiernos tienen muy pocas chances de reelegirse, ¿no? Porque las expectativas de la sociedad son tan altas y las capacidades de los gobiernos son tan pocas que, bueno, estos gobiernos además autosuficientes, que no necesitan el diálogo ni el consenso, ni ponerse de acuerdo con las fuerzas opositoras, peor todavía. Ahora, bueno, déjame decirte esto, sí, claro, Pablo. Hay provincias, por ejemplo Córdoba, o te puedo citar provincias del norte, Salta, provincias del sur, Chubut, Río Negro, que el gobierno parte de un diagnóstico quizás incompleto, pensando que la marca vale más que el candidato. Y yo te diría que dependiendo el lugar, dependiendo la provincia, a veces el candidato mide más que la marca. Y más en estas épocas en donde las identidades partidarias representan poco y nada, claro, y el perfil de los candidatos, yo te diría, es prácticamente todo. En general, el planteo que hago yo inicial es que la gente no vota al que no conoce. Así que las campañas que va a tener que desarrollar la Libertad Avanza en cada provincia van a tratarse básicamente de la instalación y el conocimiento de sus candidatos, ¿no? Qué importante, más allá del dato de una encuesta, hacer este trabajo de análisis, ¿no?, que hacemos con Gustavo. Antes de despedirte, vamos a compartir la última placa que para mí es la más importante de todo el trabajo, que es esta, miren. Esta es decisiva, digamos, ¿no? Estamos hablando de la imagen de Angelito Di María, 83,1% positivo, me parece que ahí se acaba... Que bajó 5 puntos a partir de los penales. ¿Esto lo hicieron, no? ¿Cómo? Está preguntando si hicieron esta encuesta o no. ¿Quién es el 5 negativo? Sí, déjenme decirles algo. ¿Quién es el 5 negativo? Lo del otro, en un país, deben ser hinchas de Newell's. Claro. Pero déjenme decirles esto, en un país tan futbolero como el nuestro, hay que hacer un análisis político de la figura de Di María, ¿no? Una figura muy atacada,
que se reivindicó por sus propios medios, por talento futbolístico, y este señor, fuera de la cancha, nos ha dado una lección de humildad muy grande, porque ha tenido perfil bajo, ha decidido él cuándo retirarse de la selección, y ha tenido un desempeño ejemplar. Digo, me parece que es, con la humildad que lo caracteriza, es un ejemplo, y ese 83,1% de imagen positiva está muy bien ganado. Que sea candidato a presidente. No sé. No, estoy haciendo una broma. Pero Caruso lo vota igual. creo que es el fiel reflejo, digamos, de una carrera profesional bien llevada. A eso me refería, porque no cualquier jugador que ha tenido la posibilidad de Di María de pasar quizás por los mejores clubes del mundo y ser un jugador estratégico y definidor en instancias finales para la Argentina, bueno, nunca cayó en la tentación de hacer una de más. Me parece que eso es un mensaje también interesante para la sociedad argentina. La próxima charla con Suán Córdoba es futbolera. Este momento está arreglado. No, para Es nada. esto es más bizarro que el cierre de campaña del Va a ser peronismo. bizarro. Está armadísimo esto. Por favor, ¿quieren cortar la luz? Corten la luz. Cortó. Miren, Sí. Sí, hoy estamos. salí por lo menos en 6 radios de Rosario, así que imagínense, Claro. el tema de conversación no fue la encuesta, sino fue Di María. Que de hecho, para conectar con lo que acabamos de decir, ayer tuvo un apagón tremendo Rosario. Un corte de luz Sí. en toda la ciudad. Gracias, Gustavo. Un gran abrazo como siempre. Chao, abrazo. Bueno, nos vamos a ir a una pausa y al regresar analizamos el cierre de la alianza La Libertad Avanza, que en realidad son dos cosas. La relación de La Libertad Avanza con el PRO, o qué es de la vida del PRO, y por otra parte, la propia interna de La Libertad Avanza, la propia interna del gobierno. Y tenemos un segmento Ministerio de Trolls hoy muy especial, ¿eh? Atención. Opa. Atención con el segmento hoy Ministerio de Trolls, que quedo, ustedes entonces. saben, nos lo tomamos muy en serio. ¿A dónde, tío? Estaba remándola, qué sé yo. Muchísimas gracias a nuestra audiencia que está prendida en YouTube y que está 3, 4 conversaciones en paralelo y alguna discutiendo con nosotros, sobre todo preguntándose si lo que hoy tiene Mariano Hamilton es su pijama o no. Lo debatimos al final del programa, por supuesto. Pausa. María es credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también, credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Adrián Mercado presenta Argentina Cobre. Conectate con los protagonistas de la industria en una nueva edición de Argentina Cobre, el evento empresarial que marca la agenda del sector. 4 y 5 de agosto, provincia de San Juan. Organiza Panorama Minero. Invita Adrián Mercado. Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado. No Tire Godoy, una empresa del pueblo al mundo. No Tire Godoy, resto de campo marca país. Estuviste en Merlo, estuviste en No Tire Godoy. Que alguien traiga el postre, ¿no? Que alguien saque la cofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y chococofre de mantequita copada. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. En casa lo cuido yo y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 729 pesos. Telecentro, conectando con vos.
Estuvo intensa la clase. A este paso no sé si llego a la próxima. Seguir muchos años más depende de tus huesos. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Andrea? Pero del futuro. Con Simple Calcio más vitamina D, podés seguir muchos años más. 2 gomitas de Simple Vitacal en tu rutina diaria te aportan el 50% de la ingesta recomendada de calcio y vitamina D. Es simple, con el aval de Vago y Arcor. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Finalizamos el cierre de listas de La Libertad Avanza y el PRO en la alianza llamada La Libertad Avanza, lo cual ya explica todo, eventualmente. No sé si hay mucho para sondear, digamos, ¿no? El PRO prácticamente muy desdibujado, muy raleado por parte de La Libertad Avanza. Más que para sondear, debería buscar una lupa a ver a dónde está el PRO, ¿viste? ¿Dónde está Wally es dónde está el PRO en las listas? Pero es difícil de encontrar. Hay pinceladas hay algo sueltas. más, porque yo digo, es cierto todo lo que están diciendo, pero el PRO al lado de los actores de la Fuerza del Cielo de Santiago Caputo. Sí, es verdad. El PRO es. ¿Quién preferís? Son 40.000. ¿Quién preferís ser? Pusieron uno. Solo. Nahuel Sotelo, uno solo. Bueno, ahora vamos a ir a eso, que es un análisis específico, pero está bien el planteo. De todas maneras, son dos crisis bien diferentes, ¿no? Sí. Una, la del propio PRO. Y una la propia Libertad Avanza. Y otra la de la Libertad Avanza. Ibas a mencionar o iban a decir algo sobre el primer candidato en la tercera sección electoral de La Libertad Avanza, un ex comisario. ¿Lo tenemos por ahí? No, lo teníamos. Maximiliano Bondarenko. Maximiliano Bondarenko. Alias Bondarenko. ¿Qué hay para decir acá? Se iba a ser comisario inspector de la bonaerense, se fue de la bonaerense y se fue, va a ser una campaña seguramente por el tema de seguridad, pero no solamente, porque es concejal hoy en Florencio Varela. Yo me puse a revisar su Instagram ayer y cuando ves el Instagram no es solo seguridad, pero además es estos tipos no hacen nada, es eso, son unos inútiles, no arreglan la basura, filmación de un lugar inundado, no arreglaron esto en no sé cuánto tiempo, es eso. Bondarenko además es, si el tema es casta anticasta, es pura casta, porque viene del PRO, viene primero con Monzó, con Emilio Monzó, después estuvo con Manes, después fue concejal de Juntos por el Cambio en Florencio Varela,
y desde hace poquito es coordinador de la Libertad Avanza en Florencio Varela. O sea, es decir, unos cuantos años de política. Porque vive la política hace muchos años y es casta porque... Sí, yo no estoy en contra, saltando. pero digo, si lo vemos en términos del gobierno, digo, no es categoría mía, es categoría del gobierno, pero si yo tomo como válida, que no es válida, pero si yo tomo como válida la categoría de Milei, más casta que Bondarenko en esto no existe y además aprovecha el retiro de la policía, digo, entre otras cosas. Digo, seguramente sea campaña centrada en seguridad. Yo descreo un poco de eso, pero lo veremos en la práctica. Hasta ahora, las campañas normalmente no tuvieron la seguridad como tema central. No quiere decir que esto no exista y no quiere decir que esto no importe en la vida cotidiana, porque decir eso es una estupidez. Las dos cosas serían una estupidez y la segunda sería una crueldad, aparte de todo, porque los que más sufren la inseguridad son los pobres, o sea que directamente es peor que estupidez. No, pues hay que ver qué utilización se hace de casos de inseguridad. Claro, porque ahí viene la campaña. Ahí viene la iba a campaña. decir, los casos, pero más allá de eso, me parece que también la candidatura de este hombre, lo que primero refleja la falta de nombres, y ante la falta de nombres de la Libertad Avanza, para poner a encabezar las listas, lo que ponen es un concepto. No hace falta por ahí que haga campaña con el tema de seguridad. Es el concepto, bueno, yo te pongo a un excomisario. Claro, me parece que corre más una cuestión conceptual ahí para... Más la presencia de Milei, ¿no? Bueno. Claro. Y más la presencia de Montenegro. Claro, y Sumarle a Montenegro en la quinta. Bueno, por eso, pero en el caso de Montenegro sí el nombre pesa un poco más y es conocida... su acción muy directa sobre la gente que vive en la calle, la gente que labura en la calle con sus patrullas. También es conocido el mal gobierno que está haciendo Mar del Plata. También es conocido eso. Bueno, pero ahí, viste, va a depender de qué busque cada votante, si es que va a votar, ¿no? Nuevamente, pero si es que va a votar. Pero, insisto, para mí lo que refleja Bondarenko es eso, que... Es un concepto, no necesariamente, que por ahí no le salta ningún caso puntual al que haga de subirse ni nada, pero es la figurita que refleja eso, me parece a mí, no sé. Según el vocero presidencial Blue, que bueno, trabaja de conductor de televisión Luis Majul, Montenegro podría después ocupar, dentro de cambios de gabinete que dice Majul, Milei tiene en la cabeza, el Ministerio de Justicia. Y seguridad, fusionado con, eventualmente. Bueno, está el rumor. Que habló de Monte Olivo, es la segunda de Bullrich. Sí, que Bullrich yendo a la candidatura a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, quedaría bajo su control a través de su segunda, en la actual estructura del Ministerio, Monte Olivo en seguridad. Puede ser lo que Milei decida y también puede ser lo que Bullrich quiere. O sea que Bullrich, mejor dicho, puede ser. Separo. Eso es lo que Bullrich quiere, no sé si va a pasar. Claro. Bueno. Sí, también tenés que tener en cuenta que el peso que ha tenido Bullrich en el gobierno es enorme. O sea, que quedarte sin una figura al frente del Ministerio de Seguridad, no quiero dar ideas, pero... No, hay quien dice también que Bullrich como senadora tendría menos visibilidad que estando en el ministerio y que hay quien le conoce... Bueno, la fábula del escorpión, digamos, con Bullrich, ¿no? En algún momento, cuando huele desgaste, no perdona. Pero no sé, son suposiciones. Yo creo que tendría otro tipo de visibilidad en el Senado, que los libertarios necesitan, además. Más orden, si vos querés, un poco más de control político. Sí. Bueno, podría ser. Hay que ver qué es lo que se juega, porque en el momento en que terminen las elecciones de octubre, ya empezamos a pensar en todo lo que tiene que ver con 27, sucesiones y demás, ¿no? Pero es un buen debate. ¿Vos decís que Bullrich, vos la ves capacitada para hacer conducción política en el Senado? Yo tengo mis serias dudas, no sé. No sé si está capacitada, pero creo que la hemos subestimado bastante y que ha puesto su marca muy fuertemente en el gobierno. No, puso su marca. En la mayoría de los gobiernos que estuvo puso su marca. Una catástrofe, pero puso su marca, claramente. Yo no digo que no sea una catástrofe, de hecho me la paso explicando las atrocidades que hace. En el Senado tiene a Victoria Villarroel como presidenta provisional y tiene a Tauche como jefe del bloque. ¿Qué querés decir con eso? ¿Que no está Maradona? Claro, sí, iba a decir otra cosa.
Pero está bien, que no es Maradona Tauche, sí. Es No, correcto. bueno, está bien, pero hay otras figuras nacionales que podrían tranquilamente. Yo tengo Está dudas bien. con Bullrich, qué sé yo. Bueno. Es la misma que tengo Igual con... estamos especulando Claro, porque sí, no, ni siquiera tampoco sabemos si va a ser sabemos a ciencia candidato. cierta. Misma especulación que la dijimos acá hace bastante tiempo, que Adorni vaya como jefe de Claro. gabinete Claro. y reúna en esa jefatura de gabinete incluso su rol como vocero. Claro. No necesariamente un reemplazo del propio Adorni, pero veremos. Bueno, nos vamos a meter en nuestra sección Ministerio Trolls. ¿Por qué? Porque, y ya vamos con la portada que hoy está modificada y van a ver por qué. Porque claro, decía Mariano, tenés un problema con el PRO, pero tenés internamente en la Libertad Avanza algo que se habló bastante en las últimas horas, que es el corrimiento de Santiago Caputo, referencia de las Fuerzas del Cielo, que no lograron nada. Un solo lugar en realidad, ¿no? Nahuel Sotelo, quinto- secretario de culto, en la tercera. En la tercera, en la tercera lugar. sección, sí. Que es Nahuel Sotelo, funcionario de Cancillería, secretario de culto. Secretario de culto, ser senador del tema de derechos humanos, artífice de las votaciones en Naciones Unidas contra la mayoría de Y las habría Naciones que Unidas. ver Que pidió la pena de muerte para Cristina, ¿se Claro, acuerdan? Está bien. Y habría que ver si es Fuerza del Cielo estrictamente después de su recorrido. Razón por la cual había que ver qué era lo que pasa. ¿Ustedes se acuerdan que cuando Cristina dijo voy a ser candidata en la tercera, se anotaron todos los de la Fuerza del Cielo, ¿no? Desde Parisini, con todos sus compañeros de la misa en su stream, todos se anotaban para ir, Fran Fijá, se anotaban todos para ir a pelearle a Cristina. Bueno, no entró ni uno. No le dieron un Sí, hasta solo se- lugar. Hasta se animó el coloradito Iñaki también. Ese. Iñaki también, hasta ese se sí, animó. que lo habían sondeado, etcétera, etcétera. Entonces, esta es nuestra apartada para el Ministerio de Trolls. A ver. Silencio stampa, suele decirse. Nadie opinando sobre el tema. De hecho, en el momento de las más álgidas negociaciones, sábado a la noche, cerca del cierre de listas, miren lo que posteaba Daniel Parisini, alias Gordodán, en X. Reposteaba la tajada de todos los tiempos. Yo se paso una tajada muy interesante, pero nada que ver con la política. Y el Buni, que es otro de la banda, que es el que hizo el video fake de Macri, ¿se acuerdan? Sí. El que decía que la bajaba a los Penato. Este es su posteo. Unos elefantes se encontraron a su cuidador después de no verlo por un año y fueron corriendo a saludarlo, jajaja, y el video. El único que habló es el usuario El Traductor Te Ama, que es otro de los usuarios muy caracterizados de esta banda, que dijo esto. Buenos días, Sebastián Pareja. Vos sos un pelotudo y un hijo de puta. Te vas a la concha de tu madre, abrazo. Y abajo lo que cuentan es que ubicaron en las listas a este señor que había dicho en su momento nuestro gobernador Kicillof puede ser presidente, etcétera, etcétera. ¿Qué habrá querido decir? No sé, pero en un momento Eufemístico el texto. dijo antes que lo levanten y no sé qué, lo digo yo. Y es el único que se animó a insultar de esa manera a Sebastián Pareja, que es el armador de Cristina. Perdón, de Karina De Milei en la Karina provincia de Milei. Buenos Aires. Sillazos en la Libertad Avanza. El troll ad honorem de X, Traductor Te Ama, salió a decirle al armador de PBA, Sebastián Pareja, que es un pelotudo y un hijo de puta. Se los informo yo, antes de que lo vean adulterado por algún medio pautero, porque para eso me siguen. Abrazo. Bueno, Daniel Parisini, alias Gordodán, a las 9 de la noche, en el stream Carajo, en el programa La Misa, habló sobre este tema y dijo esto. Bueno, como todos ustedes saben, mucho se ha dicho acerca de este programa y lo que yo tenía para decir, que es bastante largo lo que tengo para decir hoy, y quería decírselos acá de frente, por supuesto, para todos los que nos siguen y para todos los cucas que por supuesto estarán viendo este video, y es lo siguiente. No es una falla técnica de Bravo TV, no voy a decir eso, Julián. Decidieron hacer esa lectura que duró unos cuantos minutos, más de 10 minutos estuvo Daniel Parisini diciendo evidentemente lo que quería decir sobre el tema, pero nada de eso salió al aire porque los micrófonos estaban cortados. Y después cuando termina dice, bueno, y esto es lo que pensamos sobre el tema, etcétera, etcétera. Parte de su lenguaje, Valeria Di Croce diría ya es demasiado, le están dedicando demasiado.
a mí me parece que sí dice algo respecto de las internas y el funcionamiento interno de La Libertad Avanza. Vamos a ver hasta dónde queda marginado Santiago Caputo, que es un hombre parte del Triángulo de Hierro, pero que tiene mucho poder, porque tiene hombres propios y mujeres propias en lugares de mucho poder, y un organismo de mucho poder en la Argentina. La cuenta atribuida a Santiago... Exactamente. La cuenta atribuida a Santiago Caputo... Caputo. Desapareció, ¿no? Por ahora sí. Corrijo una Dicen cuestión. que hay otra, ya veremos cuál es. Una cuestión que dije antes, no era Sotelo el que pedía la pena de muerte, era el antecesor en culto. Muy bien, no recuerdo. ¿Suárez era? No puedo Francisco ayudarte Suárez, a corregir ese dato. No estoy seguro. Sí. No, pero sí, estoy segura. No, quiero corregir, no le quiero atribuir algo que no dijo. Muy Lo bien. que me preguntaba es, ¿van a ir todos a la derecha Fest? Bueno, va a ser interesante ver lo que pase mañana martes. Claro. Está confirmado Parisini. Va el propio Javier Milei. No, por eso digo, A ver qué Caputo. plantean, ¿no? Caputo. Santiago Caputo. Bueno, hay que ver si se aparecen. Laje, Santiago Caputo todo, no estaba anunciado, me parece. Yo no diría... Laje sí está anunciado. Laje está anunciado. No diría de ninguna manera, está todo roto en el peronismo. No diría de ninguna manera, este es el capítulo final de Santiago Caputo en el gobierno, ni nada que se le parezca. Vamos a ver qué pasa. Sí, Hernán. No, una sola cosa. Yo no termino de entender cuál es el objetivo. Alguno hacía la lectura de, bueno, en el Ejecutivo puede ser esta gente, pero no en el Legislativo. Digo, hay una decisión libertaria de que esto sea su espacio político, ¿sí? ¿Qué representa? ¿Sí? ¿Cuál es el mensaje? No logro de decodificar. ¿Cuál es el mensaje? ¿Es solo ocupar lugares? Sumaría un elemento a esto que hay quien señala dentro de el armado de Karina Milei con los Menem, que gente de Santiago Caputo es la que impulsa o da cierta información respecto, por ejemplo, de las licitaciones muy polémicas del Banco Nacional a las empresas de seguridad de los Menem. Se la están cobrando. Entonces ya se están tirando con cosas bastante fuertes. Hay quienes hablan también de las valijas sin control, de Escaturiz, etcétera, etcétera. Nombramos Escaturiz y acá no pasa nada. Bueno, hay otros integrantes de la Fuerza del Cielo que también tienen un programa en carajo que se llama La Trinchera, que hablaron más temprano o hicieron algún tipo de análisis sobre el cierre de listas y esto decían. Acerca de este programa. Bueno, Maximiliano Bondavenco, del órgano de pareja, es un tipo que era de Monzó y del radicalismo, si no me equivoco, hace muy pocos años. Sí. Hace 4 años creo que fue electo por el riñón de Monzó. No te equivocás en nada. Opositor del gobierno actualmente Monzó, en el Congreso Nacional. Es excomisario, 25 años. Esto yo no lo entiendo, pero bueno. María Sotolano, de Jorge Macri. Otra cosa que tampoco entiendo. María. ¿Quién? Y Luis Ontiveros. Es diputada nacional actualmente, Sotolano. Sotolano es... Vence mandato. Pero, escúchame, ¿pero vota con el gobierno, digamos? Calculo que sí. Elijamos creer que sí. Sí. Y Luis Ontiveros... Es del grupete de... ¿Cómo se llama esta histérica, bortera? Los Penatos. No. Bueno. Claro, porque es de Jorge también. Todo para graficarles un poco que el clima no era muy simulado. No estaban contentos, hay una crítica muy fuerte. El próximo es Almeida, el negro Almeida, creo que es el usuario en X, que también participó de ese canal y decía esto. Cuando el poder está ordenado, es buena señal. Más allá de que no a todo el mundo le gusten los resultados. Hacer lo que tiene que hacer las fuerzas políticas tiene dolor. No existe que vos ganes todo el tiempo todo como te gustaría en la política. No sé quién es el que dijo una frase de una buena negociación es la parte donde es cuando las dos partes quedan inconformes. En mis deseos, sí está, que le den un poco más de cabida a los pibes. Tenemos buenos pibes que han demostrado en la cancha. Fede Núñez es uno, Sotelo es otro, Agustín Romo es otro. Tenemos pibes de los nuestros que pisan fuerte y es que están cumpliendo. La frase la dijimos nosotros hace un rato, se está escuchando Almeida, no mentira. Pero bueno, el clima es un poco ese, digamos, ¿no? ¿Qué traducción tiene esto? Además, Pareja es el armador de Karina Milei, Pareja no es un marginal. Sí.
Que por ahí aparecía, ¿de quién es pareja? Yo no sé si es ignorancia o se hacían los tontos, no tengo la menor idea. Perdón, además No Almeida es humorista, nunca lo vi tan enojado. Claro, su tono habitual es humor. Sí, es un estandapero libertario, es amigo de Javier Milei. ¿Sabés quién es? No sé si se acuerdan. Él cuando, después del atentado a Cristina, se filmó a sí mismo en la movilización de repudio, diciendo, todos los que están acá no saben que el que quiso matar a Cristina estuvo en mi cumpleaños. Y fue parte, de hecho, de la causa, ¿no? En algún momento. Él fue a declarar el juicio, Almeida. Gran dato, Sí, Irina sí, le hizo chistes de muy mal gusto al tribunal, sí. De hecho, lo hicimos el año pasado en QR. Sí, lo mostramos porque era muy impactante. Este personaje formaba parte del grupo llamado el Ministerio del Odio, donde, bueno, ya en la época de la pandemia se gestaban ideas libertarias y se hablaba, bueno, en un tono muy violento. La verdad, los quiero felicitar a Martín y Irina, porque a mí lo que me ocurre, bueno, supongo que vos todavía no hablaste, pero también te voy a felicitar de antemano, porque seguramente algo tenés para decir. No, porque a mí lo que me pasa con la Libertad Avanza es que no me puedo tomar de ningún razonamiento atinado del pasado, del presente, no me puedo imaginar el futuro. Es una fuerza que no la entiendo. No entiendo nada de lo que pasa ahí adentro. Entonces, a mí es una cosa ¿Sabés qué creo yo? No, te juro, no puedo. Es que yo creo que ellos quieren que no entiendas. Pero y te que juro, es un mecanismo habitual. Me tomo pienso en la historia, pienso en los armados, pienso en las alianzas. Todo es distinto, ¿no? Pero, además es nuevo. Bueno, por eso está bien, digo. pero Yo sabes de historia, justamente, perdón. Agarrá las derechas del siglo XX y del siglo XXI y mezclalas todas. Es esto. Y te va a dar esto, más o menos. Este asunto. Pero agarrá el nacionalismo católico, agarrá el ultraliberal, agarrá todo eso que vos conocés perfectamente. Te puedo abrazar con el pijama, me levanto con el pijama. Me levanto con el pijama y te abrazo. Yo les cuento. Ahí está. Pero bueno, es cierto, es un cocoliche. Me voy a sacar el pijama. Bueno, listo, entonces se está poniendo. Mirá cómo. Ahí está, tomá. Para vos, Caruso. Dos cosas, quiero decirte. Gran remera de Mariano Hamilton. Vos, te dolió la del pijama. No como el pijama, claro. Para vos, Caruso, tomá. Muy bien. Y se sacó el micrófono. Uy, menos mal que no tiene micrófono porque eso no se escuchó. Bueno, vamos a ir a una breve pausa, no sin recordarles que tengan muy en vista si van a Merlo, en la provincia de San Luis. Vayan a visitar a nuestros amigos de No Tire Godoy, que nos acompañan en este nuevo ciclo de QR. Saben que hay garantía de lindo clima familiar y muy, pero muy buena cocina. Muchísimas gracias por estar aquí. Y la recomendación de siempre, No Tire Godoy, allí en Merlo, provincia de San Luis. Nos vamos a ir a una pausa. Vamos a meternos en otras agendas muy importantes. Hoy habló, creo que es más fácil decir, no habló en QR Sandra Arroyo Salgado. Me parece más sencillo decir dónde no habló la jueza que metió presa a Alexia Abaigar y a otras militantes por tirar caca en la vereda de la casa de José Luis Espert, con declaraciones que nos llamaron mucho la atención y que se va a ocupar Irina Hauser. Y vamos a ver si con Hernán Lecher hacemos dólar o hacemos actividad. Veremos de qué se trata, todo eso después de la pausa. María es credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
En casa lo cuido yo. Y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos. Y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. Que alguien traiga el postre, ¿no? Que alguien saque la Kofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y choco Kofler de bandejita copada. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. Vago y Arcor presenta en el portal del tiempo simple. Estuvo intensa la clase. A este paso no sé si llego a la próxima. Seguir muchos años más depende de tus huesos. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Andrea? Pero del futuro. ¡Wow! Seguimos levantando el mismo peso. ¿Y cómo hacen? Es simple. Con Simple Calcio más vitamina D podés seguir muchos años más. 2 gomitas de Simple Vitacal en tu rutina diaria te aportan el 50% de la ingesta recomendada de calcio y vitamina D para que puedas mantener tus huesos fuertes y sanos. No esperes el futuro para cuidarte. Empezá hoy. Es simple, con el aval de Vago y Arcor. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 729 pesos. Telecentro, conectando con vos. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que las imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. La jueza Sandra Arroyo Salgado, que es la que investiga la causa por el scratch, por decirlo. Poner un pasacalle que diga, acá vive la mierda de Spert, es marcar, y sin banalizar lo que fue el nazismo, al mejor estilo de las conductas que precedieron a un régimen nazi, marcando con la estrella de David amarilla, donde había un judío, marcando con la estrella de David roja, donde había un comunista. Después, el uso de materia fecal como un modo de violencia, de agresión, de humillación y de degradación a la víctima. Es algo grave porque estamos naturalizando conductas que deshumanizan a la víctima. Irina Hauser. Bueno, es un poco impactante escuchar esta argumentación. Hace poco utilizábamos acá un poco la definición de la psicopatía para explicar lo que hace muchas veces el discurso libertario con la realidad, ¿no? Bueno, es un poco lo que hace la jueza Sandra Arroyo Salgado para procesar a Alexia Baigar y a Eva Mieri, y es lo que utiliza acá, además,
con una comparación para mí completamente repudiable, traer al Holocausto y compararlo con esa situación. Si esa comparación hubiera tenido como objeto al presidente de la Nación, ya tendría una denuncia Arroyo Salgado, claro. ¿no? Sí, por supuesto. Pero además, bueno, ya que mencionás a Milei, justamente una de las cosas, yo tengo la resolución de la jueza, es muy impactante, porque le está otorgando argumentos además si se quiere, al gobierno, a la derecha, para seguir persiguiendo. A ver, compartimos algunos de los argumentos que trajo Irina. En efecto, nótese que a partir del 10 de junio pasado, fecha en que la Corte Suprema confirmó condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos dictado a la expresidenta, en la causa conocida como Vialidad se desencadenó un clima de sedición por parte de algunos de sus seguidores en el que las intimidaciones, amenazas y hechos de violencia contra las personas y las cosas fueron escalando en una espiral de preocupante intensidad. Es que la valía e implicancia institucional que dicho facio judicial tiene en la historia política, bueno, lo que está diciendo es que... No, pero vos entendés que está contextualizando la decisión primero de encarcelar, que ella tuvo... con Abaigar y con Mieri. A Abaigar, bueno, a los demás también, lo que sucede es que con ella se prolongó más, y ahora de procesarlas, la contextualiza, lo que ella dice es, no quieren acatar el fallo de la Corte. Entonces... sedición. El peronismo está entrando en una situación de sedición. Eso es lo que está argumentando. Esto lo dice la... No había visto esto, es más grave de lo que pensaba. Y lo interesante, perdona Mirina, es, viste que sedición tiene un 2, abajo en la hoja hay una explicación de lo que es la sedición, y te juro que te quedás patirieso. A ver, tenemos más, me parece. Y después, lo que hace ella, además, es dar un plus de responsabilidad en el caso de Alexia y de Bamieri, porque dice que son funcionarias públicas. Y que cuando los discursos... Ella utiliza la definición de discurso de odio y de proliferación del odio y de actos violentos para adjudicárselos a estos y a estas militantes. Por eso te digo que este mecanismo de la psicopatía se está aplicando en una resolución psicopático, se está aplicando en una resolución judicial. Creo que Ernesto... Porque están invirtiendo, lo que está haciendo es tirarles la carga de lo que realmente son los discursos de odio, que si nos ponemos a pensar 2 segundos, sabemos que la mayor parte provienen de la máxima autoridad de gobierno. Que está en Olivos, por lo tanto en su jurisdicción. Que está en su jurisdicción. Y yo quiero saber qué va a hacer la jueza Arroyo Salgado cuando analice una denuncia que tiene ella, que es la que hizo un grupo de diputados y diputadas la semana pasada, cuando después de que Daniel Parisini y otros trolls, como por ejemplo Fran Fijap, amenazaron o dijeron que había que ir a poner una bomba en el Congreso y sacar los tanques a la calle. La tiene Arroyo Salgado, ¿eh? Y repartir armas. Creo que tenemos un tape sobre eso. A ver, dale, lo compartimos. Daniel Parisini, después de lo que fue una votación en el Congreso que no le gustó, pidiendo que se bombardee el Congreso Nacional y que saquen tanques a la calle. Y uno se pregunta, ¿ese tipo de amenazas configurarían alguno de estos tipos penales también? Sí, obviamente. Yo soy juez federal con competencia territorial en los municipios de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre. Bueno, creo que Ernesto Tenenbaum también le dijo, che, pero ¿y qué pasa con la doble vara? Porque como decía Irina, el presidente dice abiertamente que no odiamos lo suficiente a, pónganle periodista o cualquier cosa, no importa. Y el propio expert dijo respecto de Miriam Bregman, cárcel o bala, digamos. Sí, ¿no? De hecho hay una causa, porque Miriam Bregman hizo una denuncia que duerme el sueño de los justos en Comodoro Pi. Hay otro, bueno... Vamos a ver qué hace Arroyo Salgado con esta denuncia, porque la denuncia la tiene ella, ¿eh? Bueno, en principio no los encarceló, ¿no? No se apuró. Claro. Por lo menos no se apuró, capaz que está esperando a ver qué hace el fiscal. Es muy fuerte ahora tienen la tema, feria judicial. Sí, es muy fuerte y realmente hay... O sea, es de una gravedad institucional considerable. Sí, y es... bueno, no sé, para mí tiene una... O sea, tiene
está viniendo una compuerta muy peligrosa. Ella entra a hacer una serie de comparaciones a lo largo de la resolución con amenazas que entiende que se han hecho desde tweets que no especifica cuáles, discursos que no especifica cuáles. Sí, en algún caso, alguno referido, por ejemplo, al juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti, una foto que decía así iba a quedar la casa, que estaba toda incendiada. Pero ella pone una cantidad de ejemplos, o por ejemplo el ataque a TN, a las oficinas de TN, pone una cantidad de ejemplos, dice, hemos sido atacados fiscales, jueces, los jueces de la Corte, el canal TN, han puesto un graffiti contra Johnny Viale. Ahora... Al peronismo nadie lo atacó, a Cristina Fernández de Kirchner nadie la quiso matar. Disculpa, Irina, eso además, digo, eso no es caso por caso que es lo que tiene que hacer una jueza. No, pero... En todo caso es una crítica política general que no tiene pero por qué derivar en una demanda. Pone casos... Usted tiene derecho a decirlo políticamente. Pero no es una causa judicial. Pone capturas de algunos portales donde se dan estas noticias. Lo que no especifica es exactamente a qué se refieren algunas formas de hostigamiento, de persecución que ella menciona. Pero los ejemplos que da, son estos que concretos, son estos que te estoy diciendo, y pone además imágenes de portales de noticias con esta selección de noticias. O sea, no habla del cárcel Ovala de Spert, no habla del insulto de Spert, por ejemplo, a la expresidenta y a su hija, que fue la antesala de esta protesta, además, de esa acción política frente a la casa de José Luis Spert. No habla de ese tipo de cosas. El presidente dice todo el tiempo, no digamos lo suficiente a los periodistas. Sí, a mí me da la sensación... Es un eslogan. Y además se ensañó con algunos periodistas en particular. Pero todo ese mundo, para la jueza Arroyo Salgado, no existe. Me parece muy arriesgado también lo que hace en esta resolución. Que por supuesto hay un tribunal superior que la va a tener que revisar, que es la Cámara Federal de San Martín, que hasta ahora fue la que revocó y concedió las excarcelaciones, tanto a Alexia Abayar como a Eva Mieri, y al resto de las personas. Bueno, en el caso de ellas era donde se discutía la excarcelación, pero va a tener que analizar estos argumentos. Te iba a decir justo eso, podemos indignarnos nosotros y otros colegas y analistas, pero aquí tiene que haber una respuesta institucional frente a lo que está haciendo, que es el caso de la Cámara, la instancia superior a la propia jueza. Digamos. Sí, vamos a ver, porque te digo que el esfuerzo que hace por marcar la cancha y por qué sale a hablar en todos lados, además. Se exagera tanto y estira tanto el concepto hasta llegar a las razones, a la previa del Holocausto y demás, y sale tanto, para mí es un síntoma de debilidad. Sí, para mí también. Posición. Bueno, hoy Tenenbaum la cruzó fuerte cuando dijo... La Corralé fingió demencia. Fingió demencia. Con Tenenbaum fingió demencia, pero también es algo de lo que dice Irina. La impunidad que tienen como para salir y decir cualquier cosa, ¿no? Los jueces. Yo no sé si fingió demencia o está demente. A veces me tengo esa duda. No puedo contestar esa pregunta. Bueno, yo me la hago, es una pregunta, nada más. Seguimos el tema, lo vamos a sostener porque, como dice Irina, es muy grave en términos institucionales. Cambio de frente, Hernán Lecher, nos vamos a la pantalla al grito de ¡Viva la libertad! ¿Y qué me importa? De los creadores de Todo Marcha de Acuerdo al Plan. Javier Milei en ¿Qué me importa? Una comedia como las de afuera para estallar como una pyme. Hernán Lecher, ¿por qué nos metemos en esto? Bueno, porque hoy salió un dato, el dato de actividad que el gobierno reivindica porque es la famosa B corta que venimos discutiendo desde hace rato. Bueno, desde los orígenes del gobierno, ¿no? Sí, te traje, digamos, podríamos decir... El viva la libertad. La B corta, la L y la L. Ah, muy bien. La C de carajo es imposible que algún gráfico la dibuje. Así que no hay forma. Bueno. Pero el viva la libertad lo tenemos. Hoy salieron los datos de actividad económica. La actividad económica, tal como venimos sosteniendo, se planchó. Tiene una B corta. Ahí está la B. Acá ves la B corta. Si lo tomamos de acá, ¿ves? Se ve una B corta muy clara. Se ve bien. Sí, sí. Ahora, mira acá. Mira los últimos 3 meses. Sí. Está planchado, ¿no? Marzo cayó, en realidad desde febrero tenés 4 meses donde la actividad económica
está planchada. Está bien, Esto pero es muy importante. Pero si vos partís, ¿de dónde estamos partiendo? Sí, en realidad si lo tomás desde noviembre o si querés tomarlo desde acá, tenés Pero si ve el un gobierno, rebote en B corta. el gobierno ve esto, ve un rebote de actividad. Sí, sí, el gobierno festeja esto. Sí. Y si vos me decís a mí, hay una B corta, no solo hay una B corta, efectivamente, tal como sostiene mi ley, la actividad se recuperó con Sí. esta letra. Después podemos decir lo que levanta acá es intermediación financiera, Que no genera minería, y esta caída es construcción que volvió a caer, industria que volvió a caer respecto del mes anterior. Sí. Así que sí, podemos explicar eso, pero hay una B corta. Bien. Efectivamente. Acá está el Viva. Hay una B corta. Pero te decía, esto es muy importante, por algo que estamos viendo ahora, así que en todo caso, si nos alcanza el tiempo, lo mencionamos un segundito, Sí. que es el gobierno. La semana pasada discutimos en un alto level respecto del desarme de las LEFI, bla, bla, bla. Una de las cosas que decíamos respecto al desarme de las LEFI era que querían bajar la tasa de interés por un tema muy importante que es no crece la actividad económica. Y la forma que cree el gobierno para hacer lograr que crezca la actividad económica es el crédito. Ujú. Si no bajo la tasa de interés, lo que estoy teniendo es la actividad planchada, agregale algo que también venimos sosteniendo, que la gente no puede pagar el crédito que ya tomó. Sí. Con lo cual, ¿cómo haces? Bien, por Bien. eso este dato es importante. Hoy no lo traje, pero les sugiero, un trabajito para la gente en la casa. Busquen el tuit de Caputo tratando de explicar el resultado de la actividad de hoy. Es una cosa que vos le lees y decís, pero ¿qué quiso decir? Es rarísimo. Explica que el año pasado que Ahí no sé qué. aplica que si un economista te explica algo que no Nah. entendés es porque te está Claro, bolsiqueando. Sin argumentos, tratando de Bien. explicar. Bueno, pero pasemos, así mostramos. Fíjate, acá tenés la L de capacidad instalada de la industria, ¿no? Si querés un proxy, una aproximación a la actividad industrial. Bueno, acá tenés la L con toda Capacidad claridad. instalada Se es cayó. cuántas máquinas tenés en funcionamiento en tu Claro, de fábrica. los fierros que tenés, ¿cuánto estás usando? Fíjate que era 66,4 y estás más bien en un promedio cercano al 55. Este es un dato. Planchado, ¿eh? Sí, Acá pareciera que se recupera. pero no. Dice, esto, ¿ves? Se mueve un poquito, pero no pasa naranja. Acá tenés Y la L. vamos Tenemos la a B la corta, otra viva, L. la. Viva la... Y nos falta la libertad. No se atengan justamente a la cuestión. Acá tenemos la otra L que tiene que ver con el empleo registrado privado, que se cayó y se quedó acá abajo. Ujú. Bien, se mueve un poquitito, pero acá abajo, ¿no? Este es un dato que da cuenta de, uno podría decir, los dos datos últimos, del perfil. La libertad es el perfil de la economía actual. Claro. Poca industria, poco empleo. ¿Cómo Bien. anduvo el dólar hoy, Hernán? Bueno, picante. Otro día bastante complicado. Se conjugan varias cuestiones, pero te diría que al escenario que veíamos la semana pasada de tensiones en la cuestión monetaria, da la impresión que con lo que hicieron, la licitación que hicieron la semana pasada, que se quedaron con un montón de pesos, todo muy lindo, pero los bancos para buscar liquidez venden LECAP. Hicieron caer la LECAP, sube la tasa de interés, y acá esto es un gran quilombo en dos aspectos. Primero, difícil sostener el carry. ¿Y qué pasa si no sostener el carry? Bueno, la contracara del no carry es voy contra el dólar. Claro. Hoy igual ahí hubo una cosa que vamos a ver cómo sucede, cómo se mueve en los próximos días. Subió más la tasa que el efecto que tuvo sobre el tipo de cambio. ¿Bien? Llamativo. La suba de tasa es un quilombo para la actividad económica. ¿Quién va a tomar un crédito si no sabe qué pasa? Claro. Quilombo. Ahora, y con el dólar tampoco lo tenés resuelto. Bien, hoy subió, después le pegaron ahí un tiro y bajó un poco. Intervinieron. En el MEP se estima que unos 300 millones de dólares, que se estima además que fue del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que la semana pasada cobró los bonos, o alguna serie de bonos que vencían y demás, algo de 500 millones de dólares, se gastó 300 hoy. Al menos era lo que se discutía o discutíamos en el mercado hoy. Sí. Así que el escenario bastante complicado. A partir de mañana, toda la ventaja que tenías, ¿te acordás de la liquidación, o perdón, de las declaraciones de exportación, de la baja de retenciones que se hizo sobre todo hacia finales de junio?
Bueno, se liquidaban en los próximos 15 días hábiles. Terminó hoy. O sea que ya no tenés esa ayuda de no esos tenés más dólares. oferta adicional, digamos, si querés. Así Gracias, que, tensiones. Hernán, muy claro. Creo que nos estamos despidiendo, pero Mariano Hamilton, si no me equivoco, tiene servicio público un scroll. Está viniendo Mariano Hamilton a la escena y me abordó. ¡Penal! Yo no puedo creer lo que está haciendo. ¡Penal! No puedo creer esto. Esto es increíble. A ver, es increíble. que lo echen, que lo echen. Esto es increíble. Tarjeta roja. Es increíble lo que acaba de pasar. Es increíble. Poco serio esta. Primero, nunca hubo tanto movimiento en el estudio de QR. Puedo hacer otro, ¿eh? No. Puedo hacer otro. Puedo hacer otro. ¡Penal! Yo creo que fue un penal muy cobrable. ¡No! De todas maneras, estamos hablando... Mirá. ¿Lo toca o no lo toca? Mirá. No, pero No, es un no lo toca. penalazo, No. boludo. No, ¿y eso qué? ¿Qué es eso? ¿No hay contacto? Pero dejate de Yo me vuelvo jorobar. loco. Yo me vuelvo loco. Mirá, se está tirando un mes antes. Lo más hermoso de todas recogió maneras... la pierna, mirá, ya recogió las dos piernas. Bueno, pero ya él la levantó las pero dos él piernas. sabe, se lo lleva puesto. Ya Y es levantó foul. las dos piernas. No, esto es un penal. El anterior te No, te dejate concedo. joder. Pero no empecemos a crear el mito, porque ahora no van a cobrar ningún Te penal voy a más. decir una cosa. Sí, no me empujes Tiene dos, correcto. Tiene dos. Mucho movimiento. Tiene ¿eh? Mucho movimiento. dos ítems en el contrato de María. Primero, un tiro libre. Si no lo mete, el penal. Porque primero es el tiro libre. Si no lo mete, el penal. Yo Esto no habla puedo mal creer lo de que María, estoy no, escuchando. habla mal de. No puedo creer lo que estoy Bueno, escuchando, estuvo francamente. bien, no pasa nada. A Central, que un equipo le robó una Copa Argentina con un penal 2 metros fuera del área. Increíble. Vuelve. Yo te digo, ¡penal! Nunca jamás se puso tan a prueba el estudio de QR. A Esteban lo estoy volviendo acá en Bravo loco. TV. Pobre Esteban. Pobre Esteban. Bueno, ahí Bien, estamos, bien, me dijo que está todo ok. ¿Estamos? Nos vamos. Que la hayan pasado muy bien. Nosotros disfrutamos mucho hacer esto. Y mañana a las 10 de la noche volvemos a hacer en vivo. Gran mesa de análisis, insisto, y muy en serio, gran mesa de análisis. Martín Granowski, Irina Hauser, Mariano Hamilton y Hernán Lecher del cierre de listas. Y muchísimas gracias también, agrego, a la gente que le da mucha rosca a la conversación en YouTube, en nuestro canal de YouTube, mientras mira el programa.